presidente revive montaje de detención de Florence Cassé. Lo compara con casos de vacunas anti-COVID vacías. Félix Salgado y Mario Delgado exigen restitución de candidatura con plantón en el Tribunal Electoral Federal. El presidente López Obrador ha desplegado más militares que en sexenios anteriores. Alerta Amnistía Internacional. Regulador europeo encuentra relación entre vacuna de AstraZeneca y coágulos. México supera a China y se convierte en el mayor socio comercial de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. Tras insinuar que el video de la aplicación de una vacuna anticovid vacía en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México podría tratarse de un montaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó hoy la conferencia matutina a revivir el montaje orquestado por la AFI hace 16 años de la detención de la francesa Florence Cassé y su expareja Israel Vallarta, quien permanece en la cárcel. La exhibición dio pie para que el presidente arremetiera nuevamente contra los medios de comunicación. Durante el periodo neoliberal y desde luego de tiempo atrás se presentaban hechos como estos por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios de información. Se podía manipular con absoluta libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a opositores. El mensaje en particular iba dirigido al periodista Carlos Loret de Mola, quien respondió los señalamientos del presidente. No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Epigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje, uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo, que 16 años después el presidente y su corte quieran lanzarse contra mí, porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quién lo encabeza. Él, para esconder la realidad, hace un montaje cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo, al costo que sea. En la administración del presidente López Obrador se han desplegado más militares que en los sexenios pasados. Así lo dio a conocer Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Además, señala al gobierno mexicano por dejar sin protección a los más desfavorecidos en la pandemia, por contratar de manera irregular a personal médico para enfrentar la crisis. Lo acusó también de estigmatizar a defensores de derechos humanos y por minimizar la violencia contra las mujeres. ¡Va a caer, va a caer! ¡El INE va a caer! ¡Ese apoyo sí se ve! Con
cánticos similares a las protestas feministas, simpatizantes de Morena reubicaron su plantón afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, líder nacional de Morena, encabezan las protestas. Buscan presionar a la autoridad electoral para recuperar su candidatura al gobierno de Guerrero. Por su parte, el Tribunal Electoral admitió el recurso de impugnación de Salgado Macedonio. Anoche, el ex candidato al gobierno de Guerrero instaló su casa de campaña afuera del INE, pidió la desaparición del órgano electoral y aseguró que buscará que los consejeros sean sometidos a juicio político. Este órgano electoral ha quedado completamente desacreditado. Que haya juicio político para los 7 consejeros que votaron en contra. El PRI tiene que resolver a favor de la democracia. Si esto no ocurre, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ya les aviso qué va a pasar. A 3 meses del inicio de la campaña de vacunación anticovid en nuestro país, solo el 1% de la población tiene el esquema completo. Según la Secretaría de Salud, a la fecha se han aplicado más de 9.675.000 inyecciones. 1.303.245 personas tienen las 2 dosis. La COFEPRIS aprobó el uso de emergencia de la vacuna Covaxin en México, fabricada en la India. En un tuit, el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó la autorización como oportuna. De hecho, el 24 de marzo, la farmacéutica india Bharat Biotech presentó su vacuna Covaxin a autoridades sanitarias para que fuera evaluada y obtener autorización para su uso de emergencia. Actualmente es usada en Irán, Birmania y Guyana. El primer ministro de la India se vacunó con esta fórmula para generar confianza. El gobierno mexicano no tiene por ahora un plan para adquirir esta vacuna. Comentaremos si es que el gobierno de México toma una decisión de que esta vacuna pudiera incorporarse en el repertorio de vacunas de la estrategia nacional. En un tuit, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que CanSino entregó a Birmex 432.260 dosis. Serán enviadas a la planta de Drugmes en Querétaro. 2 personas, una de 30 años y otra de 35, se disfrazaron de adultos mayores y fueron vacunados en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Ya fueron detenidos. Utilizaron documentación de alguna otra persona, es usurpación de identidad, y ya al final del proceso de vacunación, una compañera servidora de la Nación se dio cuenta por la voz que no coincidía. En nuestro país suman 205.002 muertes por COVID-19. Hay 2.256.380 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. Un trabajador de limpieza del Hospital General Dr. Fernando Quirós Gutiérrez del ISSSTE en la Ciudad de México fue detenido por presuntamente violar a una paciente en el área COVID. En un comunicado, el instituto advirtió no tolerará estos actos. En el Día Mundial de la Salud, el presidente López Obrador entregó premios a personal médico del país. El objetivo fue reconocer la labor de quienes están al frente de la pandemia. El INE canceló 26 candidaturas independientes en Baja California, Estado de México y Veracruz. 21 de ellas permanecen inhabilitadas hasta 2027 por omisiones en sus informes de fiscalización. Autoridades electorales rechazaron la candidatura de Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. Buscaba una diputación plurinominal por representación indígena de Morena. El INE no reconoció el documento que entregó para acreditar que es parte de la comunidad. Partidos políticos de Hidalgo y Coahuila deberán regresar más de 6 millones de pesos al INE y reintegrarlos a la tesorería de la Federación. Se trata de recursos que no se gastaron en las elecciones del año pasado. La devolución se hará en una sola transferencia. Simpatizantes de Raúl Morón, ex candidato de Morena al gobierno de Michoacán, llegaron a las instalaciones del INE en la Ciudad de México para protestar el retiro de la candidatura por parte del órgano. Se sumarán al plantón que mantienen los simpatizantes de Félix Salgado Macedonio. Y sobre este caso, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que los consejeros del INE quieren cometer un atraco en contra de los ciudadanos. El pueblo de México ya despertó y no va a permitir que le roben la esperanza. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Social, Carlos Mayorga, arrancó su campaña dentro de un ataúd. En absoluto.
El candidato a gobernador por la coalición Va por Campeche, Cristian Castro Bello, aseguró que de ganar la elección brindará apoyos y programas para que las mujeres tengan mejores oportunidades. Se reunió con artesanas y productores del campo de diferentes comunidades. La candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, participó en un foro de salud. Reconoció el trabajo del personal de salud que está al frente de la pandemia. Por su parte, el diputado local morenista, José Luis Rodríguez Díaz de León, negó que haya una ruptura con Padierna. Dijo que pronto estarán en eventos juntos. Linda Ruiz, quien hasta ayer era aspirante a concejal por la alcaldía Miguel Hidalgo, con el panista Mauricio Tabe, fue exhibida en un video que circula en redes sociales en estado de ebriedad, insultando a un ciudadano al que chocó con su auto. Los hechos ocurrieron el año pasado. Porque estoy tomando unas copas, me vas a grabar, ¿qué más vas a hacer? En un tuit, Mauricio Tabe informó que aceptó la renuncia de Linda Ruiz después de la difusión de este video. El colectivo de mujeres activas sinaloenses acusó al Instituto Estatal Electoral de simular y violar la ley de paridad de género. Señaló que solo aceptaron a hombres como candidatos a alcaldes en 4 municipios. El presidente López Obrador se comunicó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y en un tuit el mandatario informó que le ofreció cooperación en el combate al tráfico de personas y la protección de derechos humanos de los migrantes, en particular de los menores de edad. En los 2 primeros meses de 2021, México se convirtió nuevamente en el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y de la Oficina del Censo estadounidense, de enero a febrero se generaron 96.998 millones de dólares entre importaciones y exportaciones. Y a pesar de la crisis económica provocada por el coronavirus, familias mexicanas gastaron más en bienes importados entre enero de 2020 y enero pasado. El incremento fue de 8.7% según el INEGI. El reportero Francisco Canul, quien difundió el video del asesinato de Victoria Esperanza Salazar a manos de la policía de Tulum, denunció que su casa fue allanada, destruida y saqueada. Le robaron su equipo de trabajo, cámaras, computadoras y discos duros, así como algunos documentos. Protección Civil del municipio de Solidaridad en Quintana Roo confirmó que se le aplicó una multa por 150,000 pesos al Parque Censes de Grupo Xcaret por la muerte del menor Leonardo N., que fue succionado por un sistema de filtración de un río artificial. La sanción se debe a que el parque no activó los protocolos de prevención y por tardarse en dar el informe de este accidente. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que la empresa tendrá que responsabilizarse por este accidente. De ninguna manera se está protegiendo a nadie, ni se protegerá de ninguna forma, claro. Que tiene que responder por ello y que tiene que revisar sus protocolos. El Premio Nacional de Ciencias ya no tiene asegurado el monto económico para sus ganadores. En sus últimas 3 ediciones, la gratificación era de más de 800,000 pesos para los galardonados en 2 categorías. En la convocatoria de este año se anuncia que estará a disponibilidad presupuestal de la SEP. El gobierno del presidente López Obrador rechazó que haya dado algo a cambio a Estados Unidos por la liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, como parte de una práctica parlamentaria de los informes de gobierno. La Administración Federal dijo que hay transparencia en este caso. Ayer se cumplieron 10 años de la llamada segunda masacre de San Fernando. El hallazgo de restos de 43 migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en Tamaulipas el 6 de abril de 2011 desató una búsqueda en todo el municipio. En total se encontraron 193 restos en 47 fosas. 17 policías fueron detenidos. En Puebla, el chofer de Cabify, Ricardo Alexis Díaz, fue declarado culpable del delito de feminicidio contra Mara Castilla Fernández, asesinada en 2017 y cuyo caso levantó fuertes protestas en diversas partes del país. Los padres buscarán que el responsable reciba la pena máxima de 60 años. La youtuber Alexa Bueno renunció a la Secretaría de la Defensa Nacional tras denunciar acoso laboral por parte de varios militares. Lo más decepcionante de todo esto es que, pues yo no me quedé callada, yo lo hablé y nadie me hizo caso. La Agencia Europea de Medicamentos reconoció una relación entre la vacuna de AstraZeneca y los coágulos sanguíneos, pero aclaró que son casos raros. Estas dosis es de las más baratas y la más usada a nivel mundial. That the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the AstraZeneca vaccine
should be listed as possible side effects of the vaccine. The benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. Varios países continúan desconfiando de esta inyección. Haití, uno de las 4 naciones en donde aún no se comienza a vacunar contra COVID, rechazó las dosis de AstraZeneca que le ofreció la Organización Mundial de la Salud mediante el mecanismo COVAX. La región de Castilla y León, en España, suspenderá de manera cautelar la campaña con la vacuna AstraZeneca previo al reporte de la Agencia Europea de Medicamentos. Varios países europeos han considerado mezclar las vacunas anti-COVID para los ciudadanos que recibieron su primera dosis con el fármaco de AstraZeneca, precisamente. La Agencia Europea de Medicamentos iniciará una investigación para establecer si los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V cumplieron con los niveles científicos y éticos. Responde a la inquietud de que no cumplieron con la buena práctica clínica. La segunda vacuna rusa contra el coronavirus, llamada Epivac-Corona, tiene una eficacia de 94% en adultos mayores. Según el centro desarrollador de la dosis, el porcentaje de eficacia se ha establecido en pruebas clínicas. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos, advirtió que las variantes de coronavirus tienen al país al borde de una 4ª ola de contagios. We are really in a race between a very, very effective vaccine, which I'll describe in a bit, and this difficulty of the possibility of yet again a 4th surge. Cerca de 80% del personal escolar y de los trabajadores de cuidado infantil en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. La idea de reabrir escuelas cobra fuerza en ese país, pese al riesgo de un aumento en el número de casos. California planea levantar la mayoría de las restricciones contra COVID-19 hasta el 15 de junio, cuando autoridades esperan que suficientes personas hayan sido vacunadas para permitir un regreso a la normalidad. A 4 días de las elecciones en Chile, el Parlamento aprobó postergar 5 semanas la votación. La decisión se tomó debido al creciente número de casos de coronavirus en el país. Con este cambio, el electorado chileno elegirá el 15 y 16 de mayo a los delegados que redactarán la nueva constitución, así como a representantes municipales y regionales. Según autoridades de Corea del Norte, no se registra ningún caso de COVID. La Organización Mundial de la Salud señaló que el país realizó pruebas a 23.121 personas hasta el 1 de abril y todas salieron negativas. El número de muertes por coronavirus aumentó un 11% la semana pasada a nivel mundial. De acuerdo con el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, los contagios se incrementaron en un 5%. Y la crisis por la pandemia en Brasil sigue empeorando. Nuevamente se rompió el registro de más muertes en un día con 4.195. Suman cerca de 337.000 fallecimientos. El gobierno estadounidense desplegará un equipo especial para atender las necesidades humanitarias urgentes de los migrantes del Triángulo del Norte en Centroamérica. La Agencia para el Desarrollo Internacional enviará a expertos en desastres enfocados en ampliar la asistencia alimentaria de emergencia y otros programas en Guatemala, El Salvador y en Honduras. Corea del Norte enfrenta la peor situación de su historia, reconoció su líder Kim Jong-un en un discurso ante miembros de su partido. El aislamiento que vive el país se agudizó debido a la pandemia, empeorando así la crisis económica. En Indonesia, equipos de rescate trabajan a marchas forzadas para encontrar a 74 personas que están desaparecidas por las inundaciones de los últimos días. La última reunión entre la Unión Europea y Turquía para tratar el tema migratorio quedó marcada por el momento en que los presidentes turco y del Consejo Europeo dejaron sin silla a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la única mujer en la reunión, un símbolo sobre el trato de las mujeres en Turquía. Los nominados a los premios Oscar podrán viajar al evento que se celebrará el 25 de abril, al ser considerados como trabajadores esenciales, solo que deberán cumplir una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y hacerse 3 pruebas PCR, una antes de viajar, otra al aterrizar y una más el día de la premiación.
Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.